Hola guerreros, muchas personas vuelven a subir de peso después de 1 o 2 años después de hacer dieta porque el cuerpo se adapta ralentizando el metabolismo y quemando menos calorías. La alimentación adecuada es esencial no solamente para poder bajar de peso, pero también para poder mantenerlo. Hoy hablaremos sobre la dieta keto. ¡Vamos! Ante todo, amigos, contar las calorías no significa que automáticamente van a perder peso. La composición de nuestra dieta, independientemente de las calorías, tiene un efecto grande en nuestras hormonas, metabolismo y hasta funcionamiento de nuestros genes. Estos efectos pueden hacer la pérdida y mantenimiento de peso más fácil o más difícil. Los investigadores de Boston Children's Hospital hicieron un estudio que costó $12 millones para descubrir qué tipo de dieta sería más eficiente para pérdida de peso en el plazo largo. El estudio determinó que no todas las calorías son iguales y que la dieta keto es una manera excelente de perder peso y no volver a subirlo. El estudio involucró a 164 adultos con el índice de masa corporal 25 o más. Los participantes tenían que alimentarse por 20 semanas de la siguiente manera. Algunos tenían que comer la dieta baja en carbohidratos con 20% de sus calorías proveniendo de carbohidratos. Algunos con 40% proveniendo de carbohidratos y el resto con 60% de su dieta proveniendo de carbohidratos. Estas calorías de carbohidratos eran de calidad proveniendo de los granos integrales, nueces y la cantidad de azúcar minimizada. Los participantes no tenían que hacer ejercicio porque la meta de estudio era ver con qué tipo de dieta los participantes gastarían más calorías consumiendo la misma cantidad de calorías diario. El grupo que consumía la dieta que consistía de 20% de carbohidratos solamente quemaba en el promedio de 200 a 400 calorías más al día comparando al grupo que consumía 60% de carbohidratos en su dieta. ¿Qué significa esto? Esto significa que gastas tus calorías más fácil y más rápido cuando la mayoría de calorías en tu dieta proviene de proteínas y grasas saludables. En otras palabras, si comes más carne, vegetales y grasas saludables, estarás quemando tus calorías más rápido y más fácil que una persona que basa su dieta en pura pasta y arroz. Implementando este tipo de dieta podrías perder hasta 4 kilos de peso por año. Si quieres bajar de grasa rápido, agrega a esto el déficit calórico que hemos enseñado antes, entrenamientos de fuerza y alta intensidad y estarás bajando de peso súper rápido. En mi opinión, les puedo decir que aunque suena tan complicado hacer dieta o la palabra keto para muchos puede sonar nueva y muy intimidante, yo ya llevaba años comiendo de esta manera cuando por primera vez conocí que este tipo de dieta tiene un nombre. Por eso prácticamente nunca he tenido problemas en este sentido, siempre mi cuerpo era bastante definido, solamente con tiempo agregando más masa muscular. Mi comida en el día normal es unos 4 huevos en la mañana con tomates, en la tarde unas tajadas de pan integral con crema de maní y en la noche pollo o carne con un poco de pasta integral o arroz integral. Por la culpa de muchos estudios erróneos que decían que todas las grasas son malas, las dietas en muchos países en su mayoría consisten de carbohidratos, mucho cereal, pizza, pasta y arroz. Puedes decir adiós a todo esto no por cuestión de moda o ponerse fit para el Instagram,
sino porque la dieta mala y obesidad están relacionadas directamente con las enfermedades crónicas. O si esto no te convence, los hombres con obesidad tienen los niveles de testosterona comparables a lo de una mujer. Así que la clave es simple y obvia, pero a la vez con tanta cantidad de comida en el supermercado que ni siquiera se puede llamar la comida, no es tan fácil. Dé prioridad a las proteínas, grasas saludables y obviamente necesitas carbohidratos para funcionar, pero son mucho menos que las personas creen. 20% de tus calorías diarias es suficiente. Y lo más importante, estos carbohidratos deben provenir de las fuentes integrales. Come unas tajadas de pan integral, vegetales y nueces. Con más proteína en tu dieta te sentirás más lleno por más tiempo y verás que la cantidad de comida por día no tiene que ser tan grande. Los carbohidratos vacíos tipo pan blanco, gaseosas azucaradas o este cereal que comes en la mañana es prácticamente el azúcar rápido y te hará sentir hambre en corto tiempo, haciéndote comer otra y otra vez. Amigos, ya saben cómo funciona la dieta keto y que este tipo de dieta hace nuestro cuerpo quemar y gastar más calorías. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.